¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión muy especial del programa Bienestar Integral. Les cambiamos la fecha, les agradecemos la comprensión, les agradecemos que estén aquí, a pesar de que no es un lunes a las 10, sino es un martes a las 8:30. De verdad les prometo que va a valer muchísimo la pena. Este es un programa que me habían pedido mucho, ya fuera en inbox o en preguntas, en dudas muy válidas y muy valiosas que me han hecho a lo largo de las distintas publicaciones. Es un programa que no solamente va a los nutriólogos, muchos de ustedes me lo pidieron, también va a las personas que puedan tener la duda de cuál es la línea entre la aplicación clínica de la nutrición, entre qué tanto el alimento es medicina, qué tanto no. Entonces, si puedo todo, entonces no me enfermo de nada. Entonces, o sea, hay mucha confusión en este tema y para eso estamos hoy aquí con una invitada sasasa que ustedes ya conocen y que estoy segura que están muy emocionados de volver a tener, porque así lo estoy yo también, que es Gina Salame, que ahorita vamos a invitar. Siempre se me olvida la parte tecnológica y la parte práctica de la situación. Hoy sí me voy a acordar. Entonces, a todos los que lo estén viendo, además de agradecerles, y a todos los que lo vean también en repetición, muchas gracias, les pido que nos ayuden compartiendo este programa. Este espacio que nosotros creamos es con todo el corazón y con la única intención de que podamos ayudar a transmitir un mensaje que nos ayude a acercarnos al bienestar personal, individual, desde este diseño tan único que cada uno de nosotros tiene, y para poder retomar estas riendas como nuestros propios expertos, sí hace falta una parte de información y ya después la chamba que haga cada quien. Este es nuestro pedacito de aportación, esta es nuestra semilla y lo hacemos de verdad todos, todo el equipo que está detrás, al cual le pido que les manden muchos abrazos, besos, likes, todo lo que me mandan a mí para ellas, también de nuestros invitados y bueno, pues de una servidora. Lo hacemos con todo el corazón, entonces ayúdenos por favor a compartirlo, que de verdad nunca sabemos a quién le puede ayudar este tema, especialmente hoy por hoy, cuando la comida se está utilizando, si me permiten decirlo, a veces de manera indiscriminada, como un mecanismo salutista, ¿no? Donde toda la salud recae ahí, se está restringiendo, se está satanizando y eso cada vez se convierte más en relaciones disfuncionales con la comida y a veces llega, desgraciadamente cada vez más, en trastornos. Entonces, vamos a hablar hoy de este importantísimo tema, saludablemente no dieta. ¿Cómo estás? Bienvenida, Lucía. Ya sabía yo que te iba a hacer por acá. Le platiqué a Gina que nos ibas a estar escuchando, entonces es un gustazazo tenerte por acá. Vegasoni, te mando un saludo. Elenita, te mando un abrazo enorme. Y los que se vayan uniendo, échenos un saludo para saber con quién estamos hablando. Y antes de entrar en materia, tenía toda la intención de publicar algo muy bonito del Día del Niño. Tengo una foto hermosa que va a salir eventualmente cuando sea el tiempo. Hoy mi niña tuvo que quedarse guardadita porque tuve que ejercer roles de adulto todo el día, entonces no me fue posible. Y también quería compartirles el tema de las clases en línea porque hasta hoy teníamos el precio especial de preventa. Nos han escrito mucho preguntando sobre eso. Ya hay muchas inscripciones, lo cual me emociona porque vamos a estar compartiendo 6 meses de clases, de aprendizaje, de empoderamiento, de tomar herramientas para después poder aplicarlas de nuestra manera única. Entonces, como nos han estado escribiendo mucho, algunas personas pues estaban esperando que se les diera la oportunidad, nos han estado pidiendo que alarguemos un poquito la preventa. No pude conectarme, no pude contestar. Si alguien ha esperado mucho por su correo, de verdad, les agradezco la paciencia. Por lo tanto, mi equipo y yo, considerando que hoy fue un día un poquito complicado en tiempos, decidimos que las personas que nos escriban hoy al blog, que es gina.tajer.blog@gmail.com, pero necesitamos que nos escriban hoy, les vamos a guardar el precio de preventa el resto de la semana. Porque, bueno, pues así nos lo pidieron y yo creo que el tema es que podamos compartir juntos esos espacios. La temporada es sobre psicología positiva aplicada a la imagen corporal. Pues yo qué les puedo decir, para mí es una belleza, me emociona armar cada clase, son temas que utilizo, que ahora digo, ay, en su momento me hubiera encantado tenerlos y que sé que son de valor, ¿sale? Entonces, bueno, pues bienvenidos los que quieran unirse a estas clases en línea.
Y para más información o para que les apartemos ese precio especial de preventa, por favor escríbanos gina.tacker.blog, ahora se lo dije bien, @gmail.com. Bueno, para no quitarle más tiempo a este programa, porque está muy interesante, Edu Hermosa, ojalá me puedas ayudar subiendo a mi tocaya, Gina Salame. Bienvenida, tocayita, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí como siempre. Perdón si mi tos interrumpe, sigo todavía con la tosecita, pero bueno, pues vamos a sacarlo mejor con lo que hay, ¿sale? Tocayita, bienvenida y gracias por prestarte tan generosamente para hablar de este tema que causa muchísima confusión. Ujú. Vamos a hablar de las terapias nutricionales. Vamos a hablarlo desde dos enfoques diferentes. Desde el lado de la nutrióloga que quiere dar el brinco y que le está costando comprensiblemente y que no ha encontrado todavía cómo hacer la unión de intuitive eating, de salud en todas las tallas, con lo que hoy por hoy maneja el consultorio. Que bueno, obviamente el programa es para dar una guía, tampoco es que la solución se pueda dar así tan fácil, ¿no? Se requiere cierto entrenamiento, pero es para comprender que sí hay una manera. Y por otro lado, para hablar de todas estas terapias que hoy por hoy usan la alimentación como alimento. ¿Te parece que empecemos por este último ejemplo? Ujú. Yo te pregunto, ¿el alimento es una medicina así, completa? ¿Así? Pues, a ver, quién dijo esa frase fue Hipócrates hace como 2500 años. El alimento es tu medicina. Y para poder explicarles cua- cómo yo lo veo, creo que es importante entender qué son los alimentos para nosotros fisiológicamente, ¿no? Y sabemos que algunos alimentos son esenciales. Y cuando digo la palabra esencial, me refiero a que son cosas que nuestro cuerpo necesita, pero que no las sabe hacer él solito, sino que las necesita de un lugar de afuera. Y que nosotros las metemos como comiendo, por medio de la alimentación. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo de una vitamina esencial es, por ejemplo, la vitamina C, ¿no? Todas las vitaminas las descubrieron cuando se dieron cuenta qué es lo que causaba su carencia. Y entonces, la historia de la vitamina C, por ejemplo, fue que en 1790, por ahí de los 1800, los marineros y los pescadores que salían mucho tiempo en los barcos, que solamente se podían llevar cosas que no se iban a echar a perder, porque en esa época no existían refrigeradores, se llevaban granos, se llevaban carne seca, pero no llevaban frutas y verduras, y los marineros que pasaban mucho tiempo fuera se enfermaban y se morían de, de fatiga, como que de muchas cosas. Y se dieron cuenta que cuando les daban limones, cuando se llevaban limones en el barco, se curaban y no les pasaba eso. Y fue así que descubrieron la vitamina C. Y así es la historia de muchas vitaminas. ¿Ok? Entonces, claro, cuando nos hace falta alguna vitamina, algún mineral, algún nutriente esencial, nos enfermamos y nos podemos hasta morir. En el momento en el que no lo tenemos, de verdad que sí nos enfermamos, pero eso no quiere decir que la comida cure ciertas cosas. Que es así como ahorita la industria del wellness y la industria de las dietas se ha enfocado mucho en que si comes esto, tú te vas a curar de... Ahorita está mucho de moda como que los alimentos curan específicamente las enfermedades autoinmunes o las enfermedades inflamatorias. Y eso es pseudociencia, ¿no? Porque ¿Qué ningún significa alimento... pseudociencia, tocaya, para las personas que te están escuchando? Pseudociencia significa que se agarran de algo que es verdad y lo convierten en cosas que no son verdad. O sea, como que está a medias, ¿no? Por ejemplo, acabo de leer ahorita la dieta para la resistencia a la leptina. Entonces suena muy
esto ha de ser bueno, ¿no? Muy catchy. Tú lo ves y dices, ¿qué es esto de la leptina? Y te pones a leer y te das cuenta que la leptina, que es una hormona que se secreta por el tejido adiposo, que es la hormona de la saciedad, y que hay gente que tiene resistencia a la leptina. Entonces, todo eso es verdad. Y entonces ahí ya te hicieron un catch. Pero que exista una dieta para prevenir, o no sé, o sea, para prevenir la resistencia a la leptina, hasta hoy en día yo no creo que exista, ¿no? Algo muy general para todos. Creo que es algo que se tiene que personalizar. Y entonces alguien hace el libro de la dieta de la resistencia a la leptina, ¿no? Ahorita, y entonces lo empieza a vender. Y listo. Eso es pseudociencia, que se agarran de algo que es verdad y lo llevan a un camino Lo que generaliza, lo ¿no? generalizan. O se agarran, a veces no es que la mitad es verdad y la mitad no. Algo tiene de verdad y entonces ahí tú te enganchas porque te suena muy lógico, Ujú. pero no está basado en ninguna evidencia científica. Ya. Todos tienen que dejar de comer tal, todos tienen que comerse esto a tal hora para vivir 100 años. O sea, estas cosas que puede ser que un componente tenga algo de verdad, para algunos pueda ayudar, pero no podemos estar eh, dándolo para todos y de manera indiscriminada. Y hoy por hoy Ujú. hay mucho de esto. De hecho, una de las peticiones de este programa fue esto, porque hay muchas corrientes que están separándote los vegetales, y tú no puedes mezclar esto, tú tienes que comer esto, y yo te voy a curar de, ¿no? Ujú. Y entonces, pues la gente al final quiere entrarle, quiere probar, pero ahí hay un riesgo grande, ¿cierto? Claro, porque imagínate la desesperación de una persona que tiene una enfermedad autoinmune, ¿no? En donde todavía no sabemos exactamente cuál es la cura, que llegue alguien y te diga, yo tengo la solución, yo sé que te va a servir, yo sé que te va a sentir bien. Y fíjate que todo lo que has estado haciendo lo has estado haciendo mal. Y lo que te ha dicho tu médico, pues él no sabe de esto, cosa que yo sí lo tengo y yo sí lo sé y yo te voy a contar, ¿no? Y entonces se agarran como de la desesperación de la gente para decirles cosas que al final, bueno, no voy a generalizar, pero al final no ayudan y lo peor de todo es que hacen daño. Ahí va yo. Hay un daño grande en la restricción que se genera, ¿cierto, Tocayo? Sí, es justo eso, cuando empiezan a decir que hay alimentos buenos, alimentos malos, y que tú debes de quitar ciertos alimentos o grupos enteros de nutrientes para que tú te sientas bien. Entonces ahí ya, cuando hay una restricción, ya pues empezamos a dañar. Aunque no haya restricción, simplemente con el hecho de que tú le metas a la persona la idea de que hay ciertos alimentos que le causan daño cuando no hay laboratorios, o sea, no hay un diagnóstico específico sobre alguna alergia, sobre alguna intolerancia, nada más decirlo así porque no sé por qué, pues estamos Porque haciendo está de daño. moda que es el alimento malo, es un poco como el huevo, ¿no? El huevo y las grasas han estado de moda y luego satanizados y luego de moda otra vez, con el pan ha pasado lo mismo, se sube, se baja, se sube, se baja, y la gente los come con miedo y luego come demasiado y luego come con miedo y luego come demasiado, ¿es así? Que al final eso es parte de que la nutrición es una ciencia y que la ciencia va avanzando y van encontrando cosas nuevas, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí en la carrera de nutrición, yo te puedo decir que todos los años que estudié me enseñaron estadística, me enseñaron a leer un artículo de cuántas personas están en este artículo, porque lo que hacemos mucho, no sé si has hablado tú en este programa de lo que es el cherry picking, que es No. que es agarrar algo de un artículo, ¿no? Lo que hacen como los que escriben las revistas, ¿cómo se llama? Los publicistas y la gente de marketing, que se agarra de algo que sí decía en un artículo. Por ejemplo, yo puedo leer en un artículo, los lácteos causan inflamación, ¿no? Y me agarro de ese párrafo y digo que salió en el American Journal de Nutrition y le doy todo
pero no estás leyendo lo que dice arriba y lo que dice abajo de ese párrafo. Y entonces te das cuenta que abajo de ese párrafo dice, sí, los lácteos causan inflamación a la gente que tiene una alergia o una intolerancia a los lácteos, pero las demás personas no. Pero ellos ya se agarraron de eso es cherry picking, de agarrarse de las ¿Qué? cosas que te convienen. Y lo sacan de contexto y entonces ya de ahí sacamos, bueno, en Salud en todas las tallas hay muchos casos de esto, ¿no? Donde se agarraron de ciertos estudios algunas frases y de ella decían que el peso era, entonces esto también lo están haciendo con la parte de la comida, de ahí que tantos alimentos estén satanizados. Entonces entiendo que no todos tenemos que dejar de comer. Voy a hablar de los que yo conozco o que me han dicho que son el diablo, ¿no? Los lácteos, los granos. No todos tenemos que dejar de comer esto No, para por, nada. por cuidar nuestra salud. ¿Es así? Sí, no, para nada. Es algo muy personal. Claro que si alguien tiene una alergia o tiene una intolerancia o simplemente esa persona sabe que cuando come cualquier cosa, yo te estaba platicando que a mí la cebolla me cae muy mal. Entonces yo no puedo comer cebolla. No sé, no soy alérgica, no soy intolerante, pero sé que cuando como cebolla me tengo que quedar en mi casa porque me da mucha diarrea, ¿verdad? Entonces yo sé que no puedo comer cebolla. Eso es Ok, algo muy entonces, personal. para yo llegar a esa conclusión, yo tengo mi lista, hoy la tengo, y va cambiando, porque mi cuerpo, noto que va cambiando, ¿eh? De pronto cosas que podía comer ya no las puedo comer y viceversa. Pero, por ejemplo, yo sé que si hoy tomo vino tinto, la uva que sea, ya me dieron todas las teorías de que, mira, no, 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 no. Me da un dolor de cabeza en el momento que doy el primer trago, por ejemplo, ¿no? Yo sé que si yo desayuno un pan francés, me pongo mal, muy mal. Pero para llegar ahí, ¿tengo que seguir un libro o qué tengo que hacer para comprender cuáles son los que a mí no me vienen bien? Es que es justo eso, que ahorita estamos tan bombardeados de reglas externas, ¿no? De mitos, de información, de que si esto sí, de que si esto no. Y entonces estamos, en vez de escuchar nuestro cuerpo y lo que realmente necesitamos, estamos mucho más atentos a lo que leemos, a lo que nos dice el nutriólogo, a lo que vimos en Instagram, a lo que hizo mi amiga, etcétera, ¿no? Entonces, creo que aquí un punto clave es, bueno, yo así les digo a mis pacientes, yo les digo, hay que bajarle el volumen a todas estas voces externas y subirle el volumen a Gina. Uh Súbete el -huh. volumen. Empiézate, empiézate a hacer preguntas. ¿Qué se me antoja? ¿Algo salado? ¿Algo dulce? Y claro que al principio, que la gente que no tiene idea de cuánto comer, que está súper confundida, al principio necesitan una guía. Al principio, a veces sí necesitan, claro que necesitan un plan alimenticio, ¿no? En donde yo les explico, mira, yo lo que te estoy dando es lo mínimo que tú te tienes que comer. Y le explico cómo tiene que ser una comida balanceada. Hay gente que le funciona mucho el plato del buen comer. Yo no me acomodo mucho con el plato del buen comer, pero sé que hay nutriólogas que se acomodan mucho con eso. Mira, tu plato más o menos se tiene que ver así, qué es lo que a ti te gusta, cuál es tu experiencia vivida. Y de acuerdo a los valores y los objetivos de cada persona, les vas enseñando a subir ese volumen interno. Uh -huh. Tú cubres, tú como nutrióloga, y esto nos lo van a, o sea, como te dije, hay muchas nutriólogas, como Lucía, que nos está escuchando ahorita desde Argentina, que están muy interesadas en cómo uno, esto de intuitive eating, cómo uno esto de conexión corporal, cómo uno esto de salud en todas las tallas, a mi papel de nutrióloga. Entonces, tú das la base, tú das la base, los ayudas en lo que aprenden a conectar. Claro, o sea, muchas de mis sesiones se me van en mucha educación, ¿no? Ay, es que a mí me dijeron que los carbohidratos, engordan muchísimo. Oye, ¿tú sabías que un gramo de carbohidrato y un gramo de proteína aportan la misma cantidad de energía? Los dos aportan, que a mí no me gusta mucho enfocarme en las calorías y en la energía, Calorías. pero a veces es el lenguaje que hablan los pacientes. Entonces, para que ellos me puedan entender, yo a veces me voy metiendo por ahí. Entonces, yo les digo, a ver, 4 calorías y 4 calorías, un gramo de proteína y un gramo de carbohidratos, los dos aportan la misma cantidad de energía. Entonces,
eso que te habían dicho que los carbohidratos engordan más, eso no es verdad. Y entonces mucha, mucha, mucha educación para empezar a romper estos mitos. ¿Y qué pasa con la gente? Porque me ha tocado que cuando tocamos este tema me preguntan, yo estudio, que sea, no estoy en contra de ninguna, las voy a mencionar porque son las que me han dicho, ¿no? Yo estudio Ayurveda, yo estudio trofología, o sea, cualquier rama que utiliza hoy por hoy la comida como el mecanismo de sanación, que es lo que hablábamos al principio del programa, y me he topado con gente que me dice, a ver, espérame, yo me sentí mejor cuando hice ese cambio, por lo tanto esto funciona. Yo he dado mi respuesta, la tengo clara, quiero escuchar la tuya. Sin minimizar, sin totalizar como tú y yo lo hacemos, pero quiero escuchar la tuya. Bueno, es que aquí es lo que te digo, o sea, uno tiene que escuchar un poquito las necesidades del paciente. Y de repente te dicen, es que a mí con la Ayurveda, por ejemplo, no conozco mucho, discúlpenme si digo una tontería, pero, por ejemplo, una paciente me dijo, es que a mí me funcionó mucho eso de tomar el agua tibia y el agua caliente, porque me di cuenta que cuando tomo agua tibia, me la tomo, o sea, cuando está fría y cuando está al tiempo, no me pasa, pero cuando está tibia me la tomo muy bien y me hidrato muy bien. Entonces yo le digo, muy bien, nos agarramos de eso. Eh, o sea, las cosas que te funcionan, no tienes por qué dejarlas. Ahora, ¿cuál es el problema cuando te empiezan a decir, es que este alimento no, este es excelente, este te va a curar, la cúrcuma es que claro, tiene muchos beneficios. Sí, esta parte de los alimentos antiinflamatorios, que sí es verdad, pero sí nos aportan muchas cosas. Las especias tienen antioxidantes que nos ayudan muchísimo, pero, pero claro que no van a curar a una persona que tiene una enfermedad inflamatoria como esclerosis múltiple comiéndose cúrcuma, ¿no? Incluso te comparto que yo tuve un caso específico donde uno de los grandes problemas digestivos de esta persona era el exceso de especies y de hierbas precisamente para estar saludable. Entonces llegamos a abusar unido a la restricción de los malos, el exceso de los buenos, estaba generando, del exceso de los buenos, me ha tocado más de una vez, donde el problema era, por ejemplo, ya el abuso de ciertos vegetales, tipo los crucíferos, como el kale, o sea, ya era demasiado y era lo que le estaba dañando, pero como la metodología lo pone como bueno, pues sí, bueno, pero ¿para quién? Y sí está bien la cúrcuma, pero si le meto cúrcuma y le meto canela y le meto, pues nos puede llegar a dañar. Estamos 100%. ignorando la bioindividualidad, ¿cierto? Sí, y aquí es como que te vas del balance completamente. Y cuando una persona escucha su cuerpo, inmediatamente empiezas a hacer las cosas con moderación, que la palabra moderación como que también ya se la agarró esta parte del wellness, ¿no? O sea, porque te dicen, todo con moderación, ¿no? El pastel, todo se vale con moderación, el pastel con moderación, pero las zanahorias libre, ¿no? Sí, ajá. Y entonces me atraco de zanahorias y ya me sentí mal. Sí, exacto. Entonces, pues sí, esa palabra, más, a mí me gusta usar más como balance, ¿no? Porque aunque sí es moderación, pero como que esa palabra ya tiene una mala connotación, ¿no? Y muchas veces también es que cuando alguien te dice que algo te va a hacer bien, te hace bien. Y es el efecto placebo, ¿no? El efecto que, o sea, siempre en los estudios farmacológicos, cuando quieren checar la actividad de un fármaco nuevo que están haciendo, el grupo control siempre le dan una pastillita de azúcar. Y a veces, y bueno, los buenos estudios es cuando ni el médico ni el paciente sabe qué le están dando. No saben a qué grupo corresponden. Y muchas veces se dan cuenta que la gente se siente mejor porque les dieron una pastillita de azúcar, que les dijeron que eso les estaba haciendo bien. Y el efecto placebo es algo real. La mente es muy poderosa. Pero así como existe el efecto placebo cuando nosotros nos creemos que algo nos hace bien, existe el contrario, que es el efecto nocivo, que es de como que
Ya De no ese te no se estoy habla. escuchando. No, de Así, ese no ya se te habla. escucho. De ese no se habla nunca. De ese no se habla, pero es lo mismo. Cuando alguien te dice, es que esto te hace daño, si tú te lo comes y tú crees que eso te hace daño, si tú te lo comes y eso te causa culpa, lo más probable es que sí te haga daño. ¿Y por qué pasa eso? Existe una explicación fisiológica, porque nuestro sistema nervioso funciona en dos modalidades. Está el sistema simpatético y el parasimpatético. Y el simpatético es el sistema de fight or flight, no sé cómo se Ujú. dice en español. Pelea o huida, esa es la traducción que se usa en la Sí, literatura. fight or flight, que cuando estamos en fight or flight, los músculos se contraen, toda la sangre, hay adrenalina, las pupilas se dilatan, ¿no? Justamente para que corramos y nos podamos escapar de cualquier peligro. Y el sistema digestivo se detiene. Sí, sí, porque imagínate que te den, que a la mitad de que haya un león te den ganas de ir a hacer del baño, pues no, ¿no? Esos sistemas como que se apagan. Bueno, no se apagan, pero más bien la circulación se va a otras cosas, a los músculos para que tú puedas correr y escaparte. ¿Ok? Y el parasimpatético es rest and digest. Descansa y digiere, ¿no? Y cuando nosotros nos comemos algo que nos da culpa, algo que sabemos que nos va a hacer daño, inmediatamente activamos el fight or flight. Entonces, no podemos digerir, no hay manera de digerir algo que nos comemos con culpa. No hay manera. Entonces, cuando me dicen, es que de verdad, cuando yo me como X alimento, de verdad, antes yo les pregunto, ¿cuando eras niña te caían mal? No, para nada, y me encantaban. Pero pues ahora de verdad que sí me caen mal. Y muchas veces no es el alimento el que está cayendo mal, sino la actitud que se tiene al comer ese alimento. De ahí que somos comensales no solamente físicos, mentales y emocionales, y es importante tomarlo en cuenta. Entonces, tomando lo que dices, si yo voy a seguir lo que me está diciendo un libro o un sistema que ni siquiera conoce mi individualidad, no conoce mis circunstancias, pues no necesariamente le va a atinar a mi complejidad. Entonces, seguir la idea estandarizada externa, pues va a tener muchos puntos ciegos en cuanto a lo que yo necesito para sentirme bien, Ujú. ¿no? Y aquí hay una pregunta súper interesante, Tocaya, que es justamente Lucía, que nos escucha desde Argentina. Dice, un placer escucharlas. Me consta que había estado esperando este programa. Y se quería consultar, si abordamos con alimentación intuitiva en patologías como diabetes, ¿cómo se manejan en uno de los pilares fundamentales, que es el permiso incondicional de consumir todo tipo de alimentos? Siendo que podrían, al menos al principio, preferir aquellos alimentos perjudiciales que les son, lo pone entre comillas, prohibidos por su patología, y a la vez sabemos que prohibir no sirve, pero tampoco sería ético por salud que se le diera permiso incondicional, aunque si pasara esto, realmente el abordaje y la adherencia sería mucho mejor, pero dirían, ¿cómo la nutricionista me deja comer lo que quiera, incluidos dulces que me hacen mal a la diabetes? A eso me refiero con lo ético. Gracias. Lucía, le diste a uno de los puntos importantes de los que vamos a hablar hoy, entonces te cedo el micrófono, toca, y quién mejor que tú para contestar esta pregunta importante. Sí, sí, es una pregunta importante y que causa como mucha duda, pero es que finalmente, o sea, sí podemos hacer la alimentación intuitiva aunque haya restricciones, pero esa restricción, por ejemplo, tú mencionaste diabetes, pero esa restricción tiene que venir desde otro lugar, desde un lugar de me quiero sentir bien. Porque si viene desde el lugar del regaño, de la culpa, de la vergüenza, de restringir porque necesitas bajar de peso, porque yo te diría, aún una persona con diabetes, un dulce cabe dentro de su dieta balanceada, ¿no? Entonces, igual y tu chamba como nutrióloga es decirle, a ver, si te vas a comer, bueno, no sé, igual y tienes a un paciente en mente, ¿no? Pero bueno, si tienes a un paciente que se inyecta insulina, igual y
Y tu labor es decirle, cuando te comas este dulce, tú te tienes que inyectar tantas unidades de insulina. O igual, cuando te comes este dulce, eh, igual y vale la pena acompañarlo con otra cosa más, con una proteína o con una grasa, porque sabemos que la absorción, cuando ese dulce se come con otra cosa acompañada, pues la absorción es diferente a que si te lo comes solito, ¿no? Y entonces es combinar las dos y es decirle, tú como, es más bien preguntarle, a ver, ¿tú cómo te sientes cuando te comes un dulce así solito? Ah, pues no, me siento que al principio me siento muy bien, pero luego me empieza a doler la cabeza y me siento, este, muy cansada. Ah, ok, ¿qué tal si te comes ese dulce? Ah, va a sonar horrible, ¿no? Pero, o sea, ¿qué tal si te comes ese dulce con un pedazo de queso, por decir? No se me ocurre ahorita otra No, yo cosa. lo hago. Es real. Por mi resistencia a la insulina, como primero un pedazo de queso y después como cualquier cosa dulce que quiera comer. Es real. Ujú. No O suena sí, tan feo, para mí no. o no sé, tienes antojo de algo dulce, igual y un pan con crema de cacahuate y mermelada, ¿no? Entonces ahí está, igual y eso te cae mejor a que si te comes solita una mermelada o un pan solito con mermelada, igual y la crema de cacahuate ayuda, ¿no? Y entonces ahí es como, en vez de enfocarnos en a ver qué es lo que le puedo quitar y qué es lo que, qué es lo que le quité, más bien en qué cosas sí podemos meter a tu dieta o qué dieta, bueno, ya sabemos que tiene la Sí, connotación mala, pero la dieta es como tu forma de alimentarte. ¿Qué cosas sí podemos meter que te hacen sentir mejor? ¿No? Porque al final sí sabemos que todas las frutas y todas las verduras y que comer comida deliciosa, variada, balanceada es muy importante, ¿no? Entonces, a ver, qué cosas te hace falta? Ok, te hace falta fibra. Ok, a ver, ¿qué cosas podemos meter para aumentar la ingesta de fibra en tu dieta? que ¿Qué te cosas gusta, te gustan? Sí, ¿qué que te tienes gusta? acceso, que es real para ti, ¿no? Y no estar dando Exacto. cosas que al rato los meten en un estrés tremendo porque no las pueden comprar y entonces la respuesta del fight or flight o huida y pelea o sea, está activa todo el tiempo y ahí te encargo la insulina como va a andar danzando, ¿no? Y hacemos un Sí. daño por Ujú. qué te gusta. Que tienes tiempo de cocinar, no tienes tiempo de cocinar. Y entonces ahí es como el, esto es mucho de la entrevista motivacional, pero tú pones al paciente en el lugar del conductor. No, como, bueno, como nos han enseñado típicamente, es que tú eres el profesional, tú eres el experto y tú sabes mejor que todos, pero al final el experto en su cuerpo es el paciente y tú nada más eres una guía. Exacto. Y mira, justamente aquí nos pregunta Lucía, y es que de verdad las ganas que le traía a este programa, dice, y si les preguntan en la consulta ejemplos de platos o comida equilibrada, más allá de que sean ejemplos y que como educadores nutricionales podemos brindar esta información si la solicitan, ¿cómo hacer para no caer en la confusión de la dieta como el ejemplo de la distribución ideal del plato equilibrado, siendo que tal vez un día no sea el buen ejemplo el plato equilibrado? Hay días donde yo uso mucho el balance de macronutrientes por mi tema de resistencia a la insulina, pero ciertamente hay días donde no quiero comer proteína. Entonces me imagino que eso es a lo que se refiere Lucía. O sea, yo te doy una base y ¿qué pasa el día que esa base no cumple mi necesidad? Sí, y aquí es como enfocarnos en un todo, ¿verdad? Porque hay días en los que de verdad no tuvimos oportunidad de comer balanceado y tuvimos que comer pues donde se nos dio la vida. Pero si en general, si todos tus días son balanceados, entonces no pasa nada si un día no lo comiste, ¿no? Pero el chiste es como, hay gente que de verdad, no sé, hace poquito tuve un paciente que era chofer de camión. Y entonces se la pasa todo el día en el camino. Y de verdad era como un problema porque me dice, guacala, un sándwich caliente, pues no se me antoja, la verdad, porque yo, ¿no? Es como tratar de ver a ver cómo le hacemos para que tu alimentación no sea nada más como cosas en el camino, sino que sea un poquito más de planificación. Y entonces ahí sí es como mucha educación y es saber, a ver, qué verduras te puedes llevar, que no te moleste comértelas, que estén un poquito calientes. Entonces, y es como
ir explorando mucho, 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 mucho. Pero sí les tienes que dar una base de cómo se ve, qué es una nutrición balanceada. Y entonces aquí les puedes explicar que nuestra nutrición tiene que tener de todos los macronutrientes y les puedes explicar un poquito como cuál es el porcentaje que necesitamos comer como en una población general, ¿no? Ujú. De los diferentes macronutrientes y cómo se puede ver tu plato y cómo lo puede dividir. Se puede, porque creo que ahí de la mano va conexión corporal, como dices, súbete el volumen, y va a haber un día en el que no se te antoje que se vea así y no pasa nada. Algo que también creo que funciona mucho, y yo creo que tú lo usas, Tocaya, es abrir la perspectiva. O sea, Uh-huh. mi resultado y el valor de quién soy y de mi alimentación en general no se da por una comida, sino es la suma de muchas, ¿no? Uh-huh. Y 100%. además, cómo me siento, qué estoy pensando, etcétera, ¿no? O sea, es un todo. Uh-huh. Sí, 100%. Y a veces también como nutróloga les puedes decir, oye, si un día no te gusta comer pues, proteína animal, pues eh, hay manera de consumir proteína vegetal. ¿Qué tal si consumes unas leguminosas con unos granos? Este, darles recetas tal vez, o una manera rápida de cocinarlas, no sé. Ahí es como la creatividad de cada quien. Y la idea de que el nutriólogo, tomando el enfoque de intuitive eating y de Hayes, deja de ser necesario, yo creo que no hay mucha gente que está tan desconectada que por supuesto necesita esta ayuda. Hay gente que realmente tiene un tema clínico que por supuesto necesita esta ayuda. Tú y yo hemos pues trabajado en casos así, ¿no? Donde por cuestiones de salud no les entra nada y solo les entran ciertas cosas y entonces tú te encargas de que cumpla como este requerimiento básico. Ahora, fíjate, ahorita que hablas de proteína animal, nos dice Araceli, ¿y qué pasa con el veganismo? Yo dejé de comer carne no por ponerme a dieta, me he sentido muy bien, pero me di cuenta que empecé a comer muchos carbohidratos. Tengo Hashimoto y la endocrinóloga me dijo que no le gustaba que dejara de comer carne. Aquí entra el autoinmune, que ya lo habías hablado tú hace rato. Uh-huh. Que ella no me prohibía ningún alimento, pero que no abusara de los carbohidratos y yo ya no sé qué pensar porque había leído y otra especialista en tiroides me dijo que el gluten y el trigo estaban prohibidísimos para el Hashimoto y yo ya no sé qué comer. Uh-huh. Justo lo que hablabas esta tarde, ¿no? De cómo las enfermedades autoinmunes son como que el blanco para esta onda de prohibido esto, come más de esto, muele esto, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, en el caso de Araceli, bueno, obvio la gente que empieza a restringir grupos completos de alimentos tienen, cuando el vegetarianismo y el veganismo vienen desde este lugar ético de los animales, etcétera, etcétera, porque ahora ya se volvió una dieta más para bajar de peso, el Uh-huh. vegetarianismo y el veganismo. Para mí siempre, cuando alguien llega y me dice, quiero ser vegana, quiero ser vegetariana, es una alerta rojísima, así, una bandera roja, porque, porque ahí se esconde mucho trastorno. Entonces, eh, siempre busco cuál es la intención detrás de ese comportamiento, ¿no? Y, y bueno, si te hace falta hierro, ¿no? Porque de la carne roja y bueno, las carencias que vemos mucho en la gente que es vegana, que es vegetariana, pues es hierro, vitamina B12, zinc, a veces, vitamina D. Y entonces ahí es el trabajo del nutriólogo, ver cómo le hacemos para, para Oye, suplementar, para cubrir eso que hace falta. A veces se puede con la pura nutrición, a veces es necesario mandar un suplemento alimenticio, pero no es o sea, es diferente cuando alguien lo hace desde esta parte ética a cuando alguien lo hace porque quiere bajar de peso o porque es una moda. Ahí hay que tener mucho cuidado. Y entiendo tu confusión, Araceli, porque has de estar escuchando de todo el mundo. Y yo te voy a invitar a que te eches un clavado hacia ti, no, porque mucho de esto es como prueba y error, ¿no? Eh,
y ver qué es lo que funciona para ti. Igual y no estás en un lado como muy extremista de quitar carne roja, igual y a ti te funciona comer una vez a la semana, por lo menos, igual y eso te ayuda, no sé, ¿no? Y lo del trigo, insisto que ahí hay muchos mitos, entonces yo te recomendaría no dejar el gluten, si es que no tienes la enfermedad celíaca. Claro. O sea, aquí hay un tema de, tengo que ver si realmente yo reacciono a un alimento. A mí me queda claro que cuando yo como demasiados lácteos, o sea, me inflamo, no en general, se me inflama el vientre, pero ya sé que ya comí más de lo que mi cuerpo, por la razón que sea, le viene bien. Uh-huh. Eso no quiere decir quítalo siempre. Hay temporadas donde ni se me antojan y de pronto quiero una quesadilla y la Uh-huh. dijeron muy bien. Entonces, Uh-huh. es regresar al cuerpo, ¿no? Regresar al cuerpo, regresar al cuerpo, regresar al cuerpo. Yo creo que al menos de que tengamos corrígeme por favor, aquí la nutrióloga eres tú, mi chamba es distinta, ¿no? Complementaria, pero distinta. A menos que tengamos una alergia clara a un alimento, o sea, llámese si soy alérgica a los cacahuates y no puedo ponerme a explorar con cacahuates, o sea, Sí, no no. voy a hacer eso. Sí, porque te puedes morir, literal, No, no, así, ¿no? claro, o sea, tengo que decir esto, pero cuando son incluso sensibilidades o cuando, en mi caso, la resistencia a la insulina, la exploración con atención, con apertura al aprendizaje, nos deja mucho. No me va a matar probar si me estoy comiendo o no el pan francés para ver si estoy en conciencia de dieta, que fue mi último experimento. Dije, desayuno huevito con verdura, por conciencia de dieta o por mentalidad de dieta o por mi tema, ¿no? Y comprobé que era porque definitivamente a mi cuerpo le viene bien. Entonces, la exploración nos puede enseñar mucho. Y yo me he dado cuenta en los años que estuve en medicina, el tiempo que estuve en el hospital y después de observar a la gente, incluso alguien que tiene diabetes, cuando le ponen la restricción, en la mayoría de los casos igual se lo come. ¿Por qué no? Si ya me lo voy a comer, lo hago con una mentalidad de investigación, de curiosidad, de aprendizaje para poder después decir, ¿sabes qué? Sí me siento fatal o ¿qué crees? Que si me lo como con esta combinación, pues no me siento mal, Uh-huh. ¿no? Sí. Y ahorita que dijo Araceli de los carbohidratos, en mi experiencia mucha gente me dice, es que como muchísimos carbohidratos, y yo le digo, a ver, ¿qué es mucho carbohidrato? ¿Qué significa para ti mucho? Porque mucha gente tiene esta idea de que come muchísimos carbohidratos porque hoy en día los carbohidratos están satanizados, entonces te dicen, pues me como 2 carbohidratos. Oye, pues eso es muy poquito, eso no es mucho. Ah, es que me dijeron que solo uno. No, pues eso no, ¿no? Y por otra parte, también saber que cuando hacemos, en algunas cosas, cuando hacemos cambios alimenticios, y aquí es cuando viene la terapia médico-nutricional, que yo la hago sin enfocarme en el peso. O sea, yo hago lo que tengo que hacer, pero me vale completamente el peso de la persona. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, una persona que tiene hipertensión, ¿no? Y que me dice el doctor, en la evaluación que yo le hice, al parecer, toma muchísima sal, y tiene malos hábitos alimenticios, yo qué sé, ¿no? Entonces ya yo le hago la evaluación y me doy cuenta que de verdad sí está consumiendo muchísima sal. Entonces yo le ayudo a esa persona a ver cómo le hacemos para quitar ese exceso de sal. Yo sé que también tenemos que meter potasio, que tenemos que meter magnesio, y cómo le podemos hacer para que él se sienta mejor, ¿no? Pero aquí es donde entra la terapia médico-nutricional, ¿no? Yo sé que a esa persona está teniendo un exceso de sal. Ok, ¿por qué estás teniendo un exceso de sal? Y ya te empieza a decir, no, pues es que toda la comida que como es enlatada y no me da tiempo de preparar. Ok, ¿cómo le podemos hacer, no? ¿Cómo le podemos hacer para que tú no tengas una restricción, para que la comida te siga sabiendo deliciosa, pero que tu presión disminuya? ¿No? O con triglicéridos altos, de pronto gente con triglicéridos altos. A ver, ¿qué cambios en tu dieta tenemos que hacer para mejorar esos niveles en tu sangre? Y no me importa el peso, o sea, yo nunca peso a mis pacientes. A los únicos pacientes que peso son a los pacientes que tenemos que rehabilitar su peso,
¿no? O Y sea, que sí tengo subir, que necesitan subir, son los únicos pacientes que yo peso. y con esto que dices, creo que empezamos a contestar una pregunta que es parte del tema del programa y que ahorita mi equipo, porque se las han hecho también o nos han llegado a los correos, para aterrizar el concepto, cuándo se cura con el alimento y cuándo no. Uh-huh. Ya lo dijiste a lo largo del programa, pero me gustaría puntualizar este tema. Cuando el problema es algo nutricional, a veces no se puede solamente con el alimento. A veces hay gente que tiene una resistencia a la insulina e intentamos hacerlo con puros cambios alimenticios, ¿no? Y siempre, para mí, siempre el enfoque es enfocarme en qué cosas puedo meter en vez de qué cosas necesito quitar y restringir, ¿no? Sino más bien qué cosas podemos aumentar a tu dieta para hacerla más rica, más nutritiva, que esté llena de colores, yo qué sé, ¿no? Lo que estábamos hablando, igual y no comerse un carbohidrato solo, igual y combinarlo con algo de grasa, con algo de proteína, etcétera. Esa parte. Ya me perdí. No, está padrísimo. Es primero el enfoque en lo positivo. No Ajá, es que te quito, es que te pongo una. Y sí. eso complementa con, por ejemplo, la vitamina C. O sea, el alimento, entiendo, cura cuando está faltando. Pero no es que si yo tengo una enfermedad, el que me esté llenando de cierto alimento me va a curar. A mí me ha tocado ver gente en enfermedades terminales con dietas tan extremas como la macrobiótica y de todos modos se fue. Me ha tocado gente con dietas estrictas, como voy a decir las que he dicho, no porque sean malas, o sea, pero veganos, con la keto, o sea, con todas las que hay hoy prometiendo salud porque te cura y se enferman. Entonces el alimento, entiendo, cura cuando falta y lo das. O Y, cuando y, sobra, pero en cuestión de sal, por ejemplo, ¿no? sí. No, y muchas veces lo que hacen es, o sea, nuestro cuerpo necesita energía para funcionar, todos nuestros órganos necesitan energía, entonces nosotros tenemos que darle ese soporte energético y nutricional de todas las vitaminas y todas las minerales para que nuestro organismo funcione como tiene que funcionar y permitirlo a él hacer su chamba, ¿no? Y cuando hacemos una restricción energética, por ejemplo, no sé, a mí me ha pasado mucho eh, mucho con pacientes con cáncer, que ahí también hay mucho de, deja los lácteos, deja el azúcar, porque porque las células cancerígenas se nutren del azúcar. Sí, sí, eso es verdad. Pero también todas las células de tu cuerpo se nutren de glucosa. Entonces, podemos hacer cambios nutricionales, pero no podemos restringir y no podemos, al contrario, tú necesitas ese soporte energético, porque las demás células de tu cuerpo también necesitan funcionar y también necesitan un soporte. Entonces, bueno, ahí es un tema más complicado porque las quimioterapias, yo no me dedico a cáncer, Pero lo ¿no? has Pero hecho muy sí, bien, yo te he visto hacerlo muy bien. no me dedico a eso, pero a veces tengo comentarios de una amiga, de gente cercana que lo está viviendo, ¿no? Yo no lo trato como pacientes, pero, pero ahí es cuando me doy cuenta cómo toda esta cultura de las dietas se ha metido en todas partes. Sí, y esta idea de que el alimento solo cura, de hecho creo que le carga una responsabilidad enorme al alimento, que no le toca. Pues no, gracias a Dios tenemos medicamentos. Bueno, yo soy de esa área. Yo estudié de una manera completamente convencional y esa es mi formación. Pero, pero bueno, yo digo, gracias a Dios tenemos el medicamento, ¿no? Antes no lo Sí, teníamos y la gente se moría por infecciones, ¿no? claro, Y una... la ciencia va avanzando y creo que, bueno, yo soy la idea de sí utilizarla. Sí, ciertamente también ha habido un abuso de los medicamentos en muchos casos. Claro, Hay que encontrar y un equilibrio, pero mira, es como,
yo creo que cuando pensamos que una cosa es la solución completa es cuando perdemos mucho enfoque. Entonces, decir que todo el alimento nos va a salvar, también está probado que nuestro mundo emocional de manera crónica puede generar un cáncer. Entonces, no todo lo va a quitar la comida, como no puedo estar siempre feliz, tenemos que entendernos como seres multifacéticos. Entonces, antes Y de no, quitar, ajá, sí, dime, que no dime. todo blanco y negro, o sea, no todo es blanco y negro. O sea, yo sé que también hay médicos que abusan muchísimo de todo y que hay una industria farmacéutica detrás de todo eso, ¿no? Pero entonces acá viene, a ver, hay que ser un poquito críticos y hay que aprender que existe, que no nos tenemos que mover en un péndulo de todo o nada. Y como dices, Tocayi, creo que eso, bueno, si algo se llevan de hoy, bueno, muchas cosas, pero esto, en vez de poner los ojos en qué quito, veamos en qué pongo, veamos en qué sí, veamos cómo puedes tener una experiencia plena, porque en mi experiencia, cuando tenemos la plenitud, en cualquier área de la vida, pero en alimentación, lo demás, lo que ya no me hace tanto bien, deja de tener peso, porque entonces empiezo a satisfacer mis necesidades y ya no estoy como descontrolada o descontrolado ante ciertos elementos. La mayoría de las veces esto pasa por la restricción. Entonces, este enfoque positivo tuyo, híjole, creo que es una base súper importante, súper importante. Y ¿Te aunque parece hay que personas, ah, dime? que hay personas que sí tienen que vivir restringidas de ciertos alimentos, pero nosotros tenemos que cubrir la falta de ese alimento con otras cosas. Si alguien no puede trigo, bueno, pueden de otros granos. ¿Qué otros granos podemos meter? Si alguien no puede cierta fruta, bueno, puede de las demás frutas, puede de las demás verduras. Okay. Si alguien no puede lácteos, ok, necesitamos ver de qué manera le metemos ese calcio y esa vitamina D y esa proteína que le va a hacer falta de los lácteos. Y ese es el trabajo de la nutrióloga. Claro, es Porque como, muchas veces te dicen, pues no puedes lácteos porque eres alérgico a la caseína o al whey o a lo que tú quieras. Ok, bueno, ¿y cómo, cómo se dice? ¿Cómo suplemento esa parte que hace falta? Y entonces así no se hace ninguna restricción, porque al final estamos cubriendo a la persona en cuanto a energía y en cuanto a macronutrientes. Y si vemos que hace falta alguna vitamina que de verdad no llega, bueno, existen suplementos alimenticios que también se tienen que dar de manera muy responsable, pero a veces son necesarios. pero nunca automedicados. Siempre No, no, tiene que no. ser por alguien que sabe. Eso es súper importante. Y también, como tú dijiste hace rato, tomando en cuenta la experiencia de la persona, las necesidades y los gustos de la persona. Entonces, desde ahí, no estamos diciendo que haya personas que no tengan que vivir sin un alimento y que haya que complementarlos. Es que no todos tenemos que vivir sin lácteos, no todos tenemos que vivir sin gluten, no todos tenemos que, o sea, esta moda de todos quítense nos pone como robots. Smith Sophie dice, hola, buenas noches. Y en el caso de la cetosis, me han tocado personas que dicen sentirse de maravilla en cuanto a energía y cuestiones físicas y meten casi nada de carbohidratos, o que les duelen las rodillas o cierto padecimiento debido al exceso de peso y cuando bajan ese peso se va el dolor. Esas son dos preguntas buenísimas. Deseo el micrófono y ya quiero complementar la segunda. Sí. Bueno, o sea, los carbohidratos al final son la gasolina de nuestro cuerpo y nuestro cerebro específicamente no puede vivir sin glucosa. Y la cetosis igual y puede ser como esta sensación que tú dices, que explicas mucho como de control, que estoy controlando, que tengo todo certero y que me siento muy bien. Y puede ser ese efecto placebo, porque lo que sabemos es que fisiológicamente eso daña mucho al cuerpo y daña mucho a los riñones y que el cuerpo tiene que trabajar muchísimo para sacar esa energía que le está haciendo falta. ¿No? Y que los cuerpos, que las cetonas son un byproduct, no sé cómo se dice en español, Su producto. de ese proceso Uh -huh. que no, que no es natural, Uh -huh. no es natural. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Se me olvidó. La otra es la de la rodilla, pero si me permites, algo que yo he visto mucho con este rush de la cetosis es que es temporal.
Es al inicio, pero eventualmente a largo plazo las personas presentan la sintomatología de la que tú estás hablando. Entonces, sí puede haber un rush, pero siempre es temporal. Entonces, lo que pasa es que la gente habla cuando se siente bien, pero ya no vemos el largo plazo, es como el antes y el después de la pérdida de peso, ¿no? Entonces, habría que ver la historia larga, porque cuando he observado estos temas, eso lo estudié con mi entrenamiento, nos tocó ver una parte nutricional y cuando yo lo leí me hizo todo el sentido, me puse a observar y efectivamente es de inicio, es, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y la otra es lo de la rodilla, o sea, la gente que le duele la rodilla y entonces baja de peso y ya no le duele. Esta me encanta, deseo el micrófono y ya luego le doy. Pues nuestros cuerpos están hechos para cargar muchísimo peso, ¿ok? Entonces, más bien lo que yo diría es, porque, ¿qué pasa? ¿Qué le decimos a una persona que tiene con dolor de rodilla que no vive en un peso de mayor, que no vive en un cuerpo de mayor tamaño? ¿Qué le mandamos? Le mandamos fisioterapia, a fortalecer los demás músculos, ¿no? Y Alguien existe, que, y sí, existe. alguien que vive con el privilegio de la delgadez, no, si llega con, es que vino mi niña, ahorita te veo. No te preocupes. No, pues es de noche, tenemos a los niños en casa, claro. Si alguien vive con el privilegio de la delgadez y llega al doctor con un dolor de rodilla, lo van a mandar, no le van a decir tú tienes que bajar de peso para disminuir ese dolor. Sin embargo, alguien que vive en un cuerpo de mayor tamaño, no le van a mandar a hacer fisioterapia, ¿verdad? No le van a mandar a hacer ejercicios, no le van a mandar actividad física o lo que sea que le manden a una persona que tiene un peso Más bajo. más abajo. Y entonces lo que le dicen es tú baja de peso. Es lo que tienes que bajar de peso. Y otra cosa muy importante es que aún, o sea, la manera más común que sabemos para bajar de peso a una persona es por medio de una dieta. Y las dietas no funcionan. Entonces, eso que estamos proponiendo, pues no funciona. Entonces, más busquemos otras cosas. Y pues, si me permites complementar, por supuesto que la persona a la hora de bajar de peso momentáneamente se siente mejor, pero eso es solamente una solución paliativa. Una, porque va a regresar a su peso, y dos, porque el problema no era el peso, porque si no a todas las personas de talla grande les dolerían las rodillas, y no es así. Hay muchas que incluso dan brincos, maromas y volteretas que nosotros en otros pesos distintos no hacemos. Entonces el problema no es el peso, basta ver a los que no les duele. Entonces, ¿por qué no mejor voltear a ver el problema? El problema es que tiene un tema estructural, probablemente sea debilidad muscular, o sea, hay que atender eso. Lo mismo que haríamos con una persona de peso bajo, ¿no? Dijiste muy bien, el problema no es el peso, el problema es el sesgo. ¿Podrías explicar para los que no entienden este término del sesgo a qué se refiere? El sesgo es esta creencia internalizada que tenemos todos, que una persona delgada es más saludable que una persona que vive en un cuerpo de mayor tamaño. Y las personas que viven en un cuerpo de mayor tamaño se enfrentan a este sesgo, a esta discriminación por su peso todo el tiempo. Y sabemos, médicamente está comprobado y existen muchísimos artículos que dicen que este sesgo daña físicamente y la salud de las personas. Eso sí enferma, más que comer lácteos cuando no he probado que a mí me cae mal. Eso sí enferma, eso sí inflama mucho. Sí. Es importante. Espero que hayamos contestado esa pregunta, que creo que esa nos podría dar para profundizar bastante. Me gustaría hacer, hay muchas más, como siempre, Tocaya, bienvenida a que te metas cuando tú puedas para contestar. Me gustaría cerrar con una. Dice, ¿qué postura tienen con los alimentos ultraprocesados? Y esto me parece muy ad hoc al tema, porque estábamos hablando de que la comida sana, ¿no? Entonces tienes que irte con ciertos alimentos para estar saludable o curarte. Y dice, porque muchos los culpan por el aumento de peso,
lo pone entre Sí. comillas, o por ser alimentos vacíos de nutrientes y a la vez es muy de dieta, hablar de alimentos frescos, naturales, caseros. Amé tus comillas, Lucía, muchas gracias. Excelente pregunta. Eso del Sí, micrófono. bueno, sí es verdad que ahora tenemos alimentos ultraprocesados y que hay una industria alimenticia detrás de eso que hace que los alimentos no sepan deliciosos porque les ponen mucho azúcar, les ponen mucha grasa. eh, y sí, o sea, nutrirnos nada más de estos alimentos, pues claro que no va a ser saludable y claro que necesitamos alimentos frescos. Pero es importante entender que no todo el mundo tiene acceso, más en nuestro país, a esos alimentos frescos y nutritivos. Y que para muchos esta opción de alimentos ultraprocesados es su única opción. Y no podemos discriminarlos por ello. No, o sea, sí podemos tal vez ayudarlos a encontrar una manera de empezar a meter otra vez, a meter estos alimentos más frescos, ¿no? Y que no toda su alimentación sea de alimentos ultraprocesados, porque ahí es también como irnos a un extremo. Y estuvimos hablando mucho del balance, porque al final, o sea, estos alimentos ultraprocesados, si los comemos de una manera moderada y teniendo en cuenta lo que hablamos de de la moderación, si lo comemos de una manera balanceada, pues caben adentro de una dieta balanceada y no va a pasar absolutamente nada. El problema es cuando es lo único que comemos. Pero lo mismo pasaría si solamente comiera yo brócoli y lechuga. Claro, sí, 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 100%. O sea, ninguno de los dos extremos. O sea, no podemos, no, porque también un yogurt griego es un alimento procesado, ¿no? Y no tiene nada de malo. Claro, claro. Y con esto, pues la verdad es que hay muchas teorías, porque hoy son teorías, igual que esta de los alimentos procesados con el aumento de peso, hay muchas teorías que hablan de que justamente la alta discriminación que se tiene ante las tallas grandes y la industria de dieta con la mentalidad de dieta que nos ha metido es una de las causas del aumento. Para contestar esta parte de la pregunta, es que ahora hay niños de 5 años que ya están a dieta y está probado que las dietas constantes, la dieta yo-yo, sí aumentan el peso de referencia. Entonces, realmente no podemos decir es el alimento ultraprocesado. Hay muchísimas variables, pero volvamos al punto, el peso nunca va a ser el problema. El problema son los hábitos, el problema es mi hábito mental, mi hábito emocional, mi hábito alimenticio, qué tanto me muevo, con quién me junto. Son tantas cosas que vale más la pena ver esto y poner siempre el enfoque en qué sí necesito en vez de estar viendo qué voy a quitar. Exacto, y aquí viene mucho como la parte de mindful eating, porque hay cosas afuera de nuestro cuerpo que influencian en la manera en que comemos, que a veces no nos damos cuenta, como, no sé, si vas en el coche y llevas una hora viendo la promo de una manzanita, ¿no? Porque Sí. a mí me pasó, y llevas 3 horas viendo y de repente en la tarde dices, ay, se me antojó una manzanita, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se me antojó? Porque claro, llevo 3 horas viendo el promo de una manzanita. Entonces hay muchas cosas externas que nosotros no podemos controlar. Y aquí viene, o sea, o también las porciones de los alimentos que ahora son mucho más grandes y sabemos que eso nos hace comer más. Entonces Uh-huh. aquí viene la parte de mindful eating, que Exactamente. es lo mismo, subirte el volumen, subirte el volumen. Hay cosas que no podemos controlar, que están afuera de nosotros. Pero entonces aquí viene comer con atención plena para poder realmente escuchar tus necesidades, ¿no? Igual y, no sé, igual y te comes la manzanita, te tomas la manzanita, pero sí fue algo externo, pero si te la tomas con atención y te das cuenta justamente, se me antojó justo porque vi, pero te la tomas de todas maneras, eso es comer con atención plena, porque estás consciente. Claro, muchas veces en el momento te das cuenta que lo que se te antojó fue la idea de, y no necesariamente el alimento. Yo veo a mi marido tomar cerveza y como buen belga, bueno, es que babeo de verlo. Pero yo, gracias a la exploración, sé que es la idea de, porque si yo le doy un trago de cerveza me inflo horrible y no me siento bien. Entonces, hoy entiendo, es la idea de, pero solamente pude llegar a ello al observar y al probar.
en vez de decir, no, yo no puedo. No, no es que no pueda, es que el hijo no, pero lleva un proceso. Y me gustaría aportar también para la pregunta anterior, en Intuitive Eating, ciertamente al final se habla de la nutrición gentil, el gentle nutrition, pero es lo último. Sí. Primero paso por el permiso incondicional para comer, soltar la última dieta, y entonces ya que yo probé todo eso, entonces sí puedo entender que, claro, como dice mi tocaya, hay ciertas bases, hay alimentos que me van a hacer sentir mejor, pero hasta que yo no pueda subirle el volumen, hasta que yo no pueda escucharme, yo no voy a saber si el que él realmente me viene bien o no. Entonces viene al final, es a propósito, esto lo aprendí de María José, nuestra compañera, que ya tenemos muy buenos programas con ella también, eso viene al final y tiene una razón de ser. No estamos excluyendo el tema de los nutrientes, pero si lo ponemos de inicio, podemos obsesionarnos y desvirtuar todo el tema alimenticio, ¿cierto? Sí, sí, eso es lo último que se trabaja. Tocaya, muchísimas gracias. De verdad, como Gracias. siempre, es un placer. Disfruto muchísimo tenerte Yo en este también. espacio. Ay, gracias. Gracias. Pues cuando quieras, esta es tu casa. De verdad que sí. Creo que ha sido un programa súper rico con sus dudas, sus preguntas. Quedaron, no pude leerlas todas. De verdad que es muy generoso de tu parte venir a compartir toda esta información. Sé que ayudas a mucha gente y la vas a seguir ayudando. A los que nos vean en vivo, nos vean en repetición, por favor compartan el video. Es algo muy rápido y que puede ayudar a mucha gente. Lo que Gina aporta es de muchísimo valor. Ya está poniendo Edu la información de dónde pueden encontrar más sobre Gina. Me ha tocado Gracias. gente que de pronto tiene cierto tema y sé que eres la persona indicada, entonces pues, Gracias. búsquenla, de verdad les va a poder dar una guía impresionante. Muchísimas gracias, Tocayita. Gracias. A ti por invitarme. Gracias, Edu. Va a ser un placer tenerte de regreso. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto, Tocayita. Muchísimas gracias. Y Bye. bueno, pues a todos ustedes, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Sé que sobre todo los que están en Argentina ya es bastante tardecito. De verdad, muchas gracias. Les recuerdo que hoy terminaba el precio especial de preventa para las clases en línea porque nos lo han pedido, porque nos han escrito, lo vamos a aumentar el resto de la semana. Solamente les pedimos que nos manden un correo, eso sí, entre hoy para que apartemos esos lugares, gina.tajer.blog@gmail.com, creo que sí lo dije bien. Y parte de lo que dice la tocaya que hacen consulta precisamente es la parte educativa. De ahí, porque me pasa igual, porque muchas veces me doy cuenta que lo único que tenía que hacer era dar una rica clase, era compartir información básica donde la persona forma esos cimientos y puede partir de ahí para acomodar toda su propia experiencia y volverse su propio experto. Entonces, de ahí sale esta idea de tener las clases en línea. Esta temporada específicamente tiene que ver con psicología positiva aplicada a la imagen corporal. Tendremos más. Me fascina. Si yo tuviera el tiempo de hacer una a la semana, lo haría. Ahorita vamos a hacer una mensual, pero la verdad es que estos espacios creo que son vitales. Hoy por hoy es momento de usar la información a nuestro favor y no estar poniéndonos en manos externas. Son una guía, como Gina nos lo dijo, pero jamás podemos tomar al de afuera como el experto nosotros porque ese externo no está aquí adentro, no tiene toda la información que nosotros podemos percibir. Entonces, estos espacios están pensados para que las bases y los conceptos estén más claros y más fuertes y a partir de ahí entonces sí, sepa tomar esas riendas. No es la única, no es la respuesta para todo, hay muchas cosas que aprender, pero es el granito de arena, es la semilla que mi equipo y yo tenemos para ustedes. Nos vemos muy pronto, gracias por su tiempo, nos vemos la próxima semana. Ahorita no tengo el programa a la mano, tenemos que checarlo, pero se los vamos a estar compartiendo, seguro está buen el ritmo. Nos vemos en una semana, cuídense mucho y buenas noches. Tomado el tiempo de ver este video. Si lo que viste te sirvió y crees que puede ayudar a alguien más, te voy a agradecer que lo compartas. Si ya estás suscrito acá abajo,
Recuerda poner la campanita para que te lleguen las notificaciones. Si no estás suscrito, inscríbete. También puedes encontrarme en Facebook, en www.ginatajer.com y en Instagram. Muchas gracias por compartir.